Hoy vamos a compartir una enseñanza que se llama Sanidad de las heridas emocionales del pasado. Y quiero que abras tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Amén. Hace un par de semanas comencé a hablar de sanidad del alma. Y quiero recordarles que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Y fuimos creados entonces con un espíritu, un alma y un cuerpo. Pero allá en el huerto del Edén, por causa de la desobediencia de Adán y Eva, trajo como consecuencia la muerte. Así que hay una muerte física y una muerte espiritual. La muerte espiritual es estar separado de Dios. Así que el hombre murió espiritualmente y quedó incompleto, funcionando solamente con la parte almática y la parte física. Nuestro espíritu nos permite conectarnos con Dios, porque Dios es espíritu. Y los que lo adoran, el Padre busca que lo adoren en espíritu y en verdad. El alma, en la palabra, en el hebreo, en el griego, es psiquis. La palabra alma, psiquis, significa mente. Y en la mente tenemos los pensamientos, las emociones y nuestra voluntad. Dios nos creó con un libre albedrío. Somos libres para tomar decisiones. Y nuestra parte física. Cuando una persona toma la decisión de reconciliarse con Dios por medio de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de sus pecados, entonces va a sufrir en su espíritu una regeneración. El Espíritu de Dios se une a su espíritu y nos da vida. Por eso podemos decir que ahora tenemos vida eterna. Pero el alma no es regenerada instantáneamente, sino que necesita todo un proceso de sanidad. Porque la voluntad de Dios es que nosotros podamos alcanzar nuestra madurez espiritual. Que no seamos niños espirituales, sino que podamos ser transformados cada día a la imagen de Cristo. Así que usted debe examinar su vida. Si usted, a través, no sé cuánto tiempo tenga de estar en Cristo, pero si su vida no ha cambiado, entonces hay un problema. Porque todo cristiano debe crecer espiritualmente hasta alcanzar la meta, que es llegar a ser como Cristo. Ahora, las promesas de Dios es que Él ha prometido que Dios quiere que podamos disfrutar una vida abundante. Dijo el Señor, yo he venido, en Juan 10:10, para que tengan vida y una vida abundante. Pero muchos cristianos no logran, no solo no crecen espiritualmente, sus comportamientos, sus conductas son similares a una persona que no ha conocido de Cristo. Igualmente, sus relaciones en su matrimonio, con su familia, no han cambiado. Pero además de esto, no logran llevar frutos. Solamente asisten a la iglesia, pero no son fructíferos. Y no logran entonces tener éxito en la vida. Porque les hace falta sanar el alma. Así que vamos a hablar primeramente, a la gente buena le ocurren cosas malas. Si alguien quiere ir al cine hoy, lo invito a que vea una película que se llama Una entrevista con Dios. Está en Cineland, Los Mayales. Increíble. Pero
usted no debe ignorar que vivimos, que el mundo, el sistema de este mundo está dominado por Satanás. Satanás es padre de mentiras, es mentiroso. Pero vivimos en un mundo, por consiguiente, lleno de maldad, de pecado, de corrupción. Y eso hace que en algún momento nosotros nos suceden cosas malas. Todos tenemos una historia que contar, pero es posible que alguno de ustedes haya sido abandonado por sus padres. Otros fueron maltratados. Quizás tuviste un padre abusivo, un padre que te maltrató verbalmente, físicamente, psicológicamente. Algunos pudieron sufrir un abuso sexual. Hemos experimentado relaciones rotas. Quizás un amigo te dio la espalda, o una novia, un novio te traicionó y dejó herido tu corazón. O quizás te casaste y tu marido te abandonó y ahora eres una mujer herida, separada, divorciada. Pero quiero decirte que todos, de alguna manera, en algún momento, hemos sufrido experiencias negativas. Hemos sido heridos emocionalmente. Hemos sido marcados. Porque vivimos en un mundo lleno de corrupción y de maldad. Porque mucha gente cuando suceden las cosas malas, entonces le echan las culpas a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué permitiste que sucediera eso? Pues Dios nos ha creado con un libre albedrío. Nosotros somos libres para tomar decisiones. Pero obviamente que personas que no están caminando con Cristo, personas que no conocen de Dios, obviamente que toman decisiones guiadas por el diablo. Y aún muchos cristianos no saben tomar, a veces no toman buenas decisiones, porque no le piden la dirección a Dios. Pero si sucede un accidente por decir algo, en algún lugar, y en ese accidente la familia que iba murieron, ¿qué culpa tiene Dios de que un borracho estaba conduciendo y se estrelló contra el otro vehículo y mató a esa familia? ¿Por qué le vamos a echar la culpa a Dios? Pero todos en algún momento de nuestra vida tendremos que enfrentar momentos dolorosos y difíciles. Puede ser la pérdida de un ser querido. Pero, ¿qué podemos hacer? A los efectos residuales de los traumas del pasado se les llama emociones primarias o emociones destructivas. La intensidad de tus emociones primarias la determina la historia de tu vida. Mientras más traumática tu experiencia, más intensa será tus emociones primarias o destructivas. Nosotros somos seres emocionales. Dios nos creó con emociones, pero algunas de esas emociones pueden ser destructivas. Por ejemplo, quiero que en esta mañana tú puedas identificar qué emociones te dominan. Algunos experimentan ira, se enojan fácilmente. Otros experimentan miedo, temores. Tienen temor a dormir, tienen temor a la oscuridad, tienen temor incluso a salir a la calle. Otros pueden experimentar depresión. Muchas veces les pregunto, ¿estás pasando por algún problema? ¿Hay estás preocupado por algo? Aparentemente no hay nada, pero yo me siento triste.
Me siento angustiado. No sé qué me pasa, pero vivo angustiado todo el tiempo. Otros experimentan resentimiento, amargura, dolor por las experiencias que han tenido en la vida. Otros pueden estar experimentando, quizás tú estás luchando con un pecado que no has logrado dominar. Se llaman hábitos pecaminosos. Quizás estás luchando con una adicción. Adicción a la pornografía, al sexo, a las drogas, al alcohol, a la comida, a la televisión, al juego. ¿Qué emociones destructivas te dominan? Porque esas emociones primarias o destructivas es necesario identificar dónde se encuentra la raíz del problema. Y te lo quiero ilustrar de esta manera. En una ocasión, no en esta iglesia, haciendo un entrenamiento de sanidad interior, se atendió a un hombre que tenía problemas con la ira. Este hombre se enojaba fácilmente y había perdido, por causa de la ira, había perdido varios empleos. Ahora estaba casado y a pesar de que amaba a su esposa, cuando se enojaba, entonces terminaba maltratando verbalmente y hasta físicamente a su esposa y a sus hijos. Cristo llegó a su vida, pero a pesar de que iba a la iglesia y tenía varios años de estar caminando con Cristo, él todavía no lograba dominar la ira. Y cuando su esposa le decía algo que él no estaba de acuerdo, él parecía como si se convirtiera en el hombre increíble. Pero en el proceso de la sanidad de su alma, le pedimos al Espíritu Santo que le trajera un recuerdo. Y quiero que usted también lo pueda hacer. Hay cosas que usted no puede recordar, pero el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad. Y el salmista dice, en el Salmo 139, 23 y 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame hacia la vida eterna. Así que es necesario que le podamos preguntar. Nosotros tenemos que desarrollar, para poder sanar el alma, una relación íntima con Dios. Él es real, papá es real. Así que yo le digo: papito Dios, examina mi corazón, muéstrame dónde está la raíz. Así que cuando le preguntamos al Espíritu Santo que le mostrara cuál era la raíz de su ira, vino un recuerdo. Y en ese recuerdo, su madre, en varias ocasiones, pero él recuerda que su mamá se llenaba mucha rabia porque él hizo algo, pero en el recuerdo mamá le estaba pegando fuertemente con un palo. Y le gritaba: no sirves para nada, eres un idiota, no sirves para nada, nunca vas a servir. Es posible que usted tenga claro algunas experiencias del pasado, algunos eventos del pasado que marcaron tu vida. Muchas veces cuando hablo con los pacientes, y parece como si tocara una tecla que lo conecta con el pasado, y le pregunto: ¿cómo fue el hogar de tus padres? Inmediatamente cuando toco esa tecla, algunos comienzan a llorar, o sus ojos comienzan a brillar, porque dicen: mis padres se separaron, mi papá tal y tal cosa. Así que hay recuerdos que tenemos
definidos, pero hay algunos recuerdos que no tenemos conciencia de ellos. Por ejemplo, quizás cuando tu madre quedó embarazada de tu padre, eran unos adolescentes y tu padre dijo: no sé cómo vas a hacer, pero ese hijo te la tienes que arreglar tú sola. Y entonces mamá se sintió rechazada y entonces comenzó a experimentar angustia. Y ahora, ¿cómo le digo a mis padres? Y cuando los padres se enteran, la echan de la casa. Y todo lo que ella vivió durante su embarazo, lo vivió igualmente el bebé. Está demostrado científicamente que la madre no solamente está conectada con el bebé por el cordón umbilical, sino que están conectados emocionalmente. Así que si una madre sufrió de depresión, el niño va a sufrir de depresión. Si una madre fue rechazada, si ese embarazo no fue deseado, ese niño va a ser rechazado. Él no se acuerda de eso, pero ahora experimenta algunas emociones como tristeza, depresión, experimenta soledad, incluso experimenta que no quiere vivir, no le encuentra sentido a la vida, porque hay unas heridas en el alma que están allá, que ocurrieron allá antes de nacer, que fue rechazado desde antes de nacer. Entonces, como usted no se puede acordar de eso, pero quizás pueda preguntarle a mamá o a papá: ¿cómo fue el embarazo? Cuando yo estaba en el vientre de mamá, ¿cómo fue ese embarazo? O pregúntale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, tráeme un recuerdo donde se encuentra la raíz de esta ira o de este temor o de la depresión. Pero nosotros no somos esclavos del pasado, sino que somos esclavos de las mentiras que el diablo ha puesto en nuestras vidas, porque él es padre de mentiras. Así que cuando mamá le decía a este niño: no sirves para nada, eres un idiota, vas a ser un fracasado. O quizás el papá borracho que le decía a la niña, porque la mamá se fue con otro, le decía: tú vas a ser una sinvergüenza, una prostituta igual que tu mamá. Estas palabras son maldiciones y quedan grabadas en el subconsciente de los niños, y eso va a producir un efecto. Así que este niño, cada vez que alguien que alguien no está de acuerdo con él, ahora es adulto, y él siente es como si le hundieran una tecla que lo conectan con el pasado, y él siente una tensión en su interior y se manifiesta la ira, porque él vive amargado y resentido contra su mamá que lo maltrataba. Y entonces él interpreta el presente, lo que está sucediendo en el presente, con el pasado, y lo hace tener reacciones, emociones que él no quisiera tener. Necesita sanar el alma, y necesitamos romper las mentiras que el diablo ha puesto en tu vida para que puedas alcanzar tu libertad. Juan 8:32 dice: conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Juan 14:6 dice: yo soy, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan 17:17 dice: mi palabra es verdad. Así que nosotros no debemos vivir por las experiencias traumáticas o dolorosas del pasado. Dios quiere que podamos sanar el alma, y solo Él puede hacerlo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios no puede cambiar tu pasado. Dios no tiene culpa que tu padre, un hombre irresponsable que vivía en el alcohol y las mujeres, haya abandonado a tu mamá. Así que no podemos culpar a Dios de todas las cosas malas que nos han pasado.
Pero ahora que hemos identificado que esas emociones destructivas tienen una raíz, hay un recuerdo en el pasado, hay una raíz que genera esas emociones y hay unas mentiras del diablo que necesitamos romper para alcanzar nuestra libertad. La mayor parte de la gente trata de controlar sus emociones destructivas, eludiendo a las personas o a los hechos que la despiertan. El problema es que estas emociones destructivas dañan tu relación con Dios. Alguien que vive enojado, que se vive enojando frecuentemente, alguien que vive en depresión, alguien que viva con temores, no va a poder disfrutar de una relación íntima con Dios. No va a disfrutar la vida abundante que Dios ha prometido para nosotros. No va a poder tener éxito en sus relaciones con los demás, en su relación de familia, de pareja, en sus relaciones en la parte empresarial, en la parte laboral. Va a tener problemas y va a ir de fracaso en fracasos. Así que no podrás disfrutar de la vida abundante. La pregunta es, ¿hay algo en tu pasado que no ha sido resuelto y en consecuencia aún te sientes prisionero? El punto que quiero seguir es cómo resolver las emociones destructivas o las emociones primarias. La mayoría no sabe resolver las experiencias del pasado, de modo que han producido múltiples mecanismos de defensa. La psicología le llama mecanismos de defensa. Algunos sufrieron una emoción tan fuerte que la mente se bloquea para no recordarlo. E incluso, por eso algunos le llaman que la locura puede ser por el impacto de una emoción muy fuerte. Pero otros podrían mostrar, por ejemplo, aquellas personas que muestran que son altivos, que son orgullosos, que se creen que son mejores que los demás. Lo que tienen en el fondo, ese es un mecanismo de defensa, porque en el fondo ellos lo que tienen es un problema de baja autoestima. Aquellos que se creen guapos y que viven peleando con todo el mundo, lo que ellos tienen en el fondo es un mecanismo de defensa, porque ellos lo que tienen en el fondo es temor. Aquellos que han sido rechazados, generalmente desarrollan un mecanismo de defensa, y es que nunca más quieren ser rechazados. Así que ellos levantan un muro en sus relaciones. No se quieren involucrar más a tener relaciones con otras personas porque ellos tienen temor de que los vuelvan a rechazar. Y ellos sienten que no los aman. Pero el problema no está en los demás, está dentro de ellos. Y los rechazados terminan casándose con otros rechazados. Y se pueden imaginar, papá y mamá rechazados rechazan a los hijos. Otros desarrollan hábitos pecaminosos como mecanismo de defensa para tratar de llenar un vacío que hay en el alma. El faltante de amor de papá. Una niña que fue abandonada por papá, cuando llega a la adolescencia, comienza a tener una vida desordenada en su área sexual y se prostituye, porque ella lo que está buscando es el amor de un papá, pero aparentemente son relaciones sexuales, pero que en el fondo lo que hay es la búsqueda del faltante de amor. Las adicciones todas, alcohol, drogas, sexo, juegos, todas tienen lo que de las personas, la raíz de esa adicción es el faltante de amor, generalmente de papá. Solo Dios puede dar libertad a los cautivos y vendar los corazones quebrantados. Él es el maravilloso consolador. Ahora, ¿cómo podemos ser libres? ¿Cómo podemos sanar las emociones destructivas del pasado?
Te decía que Dios no puede cambiar tu pasado, pero Dios te puede hacer libre de esas ataduras o de esas heridas que hay en tu alma. Los traumas psicológicos, emocionales, es por eso que la psiquiatría no lo ha logrado avanzar. La psicología, aunque es muy buena, pero no puede sanar el alma. He atendido pacientes que han estado con el psiquiatra 40 años, pero solo el poder del Espíritu Santo puede sanar el alma con la disposición de cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a sanar el alma? Primer paso. Hace un par de semanas estuve hablando de nuestra nueva identidad en Cristo. Es necesario que podamos mirar nuestra vida ahora a través de nuestra nueva identidad en Cristo. ¿Cómo así? La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, entonces hemos muerto al pecado. Cuando nos convertimos a Cristo, morimos al pecado, morimos al pasado, pero hemos resucitado con Cristo a una vida nueva. Y yo comentaba que cuando mi esposa da testimonio de cómo era su esposo antes de Cristo, y ella comienza a hablar de un hombre que no era adúltero, sino que era un adicto sexual, que era un sinvergüenza. Yo literalmente, después de alcanzar cierta madurez en Cristo, pude experimentar que ella, cuando habla de ese hombre, no está hablando de mí, porque ese hombre se murió. Ahora yo soy un hombre nuevo en Cristo Jesús. Pero cuando comenzaba mi vida cristiana, se me venían los recuerdos del pasado y yo experimentaba vergüenza, culpa, sucio, me sentía sucio. Pero Cristo sanó mis heridas, me hizo libre de toda cautividad y hoy puedo disfrutar de una relación íntima con Dios y puedo tener claro mi nueva identidad en Cristo. Pero así como en mí Dios obró de esa manera, pero también así mismo tú puedes apropiarte de que no importa lo que haya sucedido en tu pasado, ahora tú tienes que mirar la vida desde tu nueva identidad en Cristo. Necesitas saber quién eres. La Biblia, la palabra de Dios dice que aquellos que le recibieron, Juan 1:12, los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Así que yo soy un hijo de Dios. Dios perdonó todos mis pecados. Dios perdonó todos tus pecados. Eres una nueva criatura en Cristo. Pero entonces necesitamos mirar el pasado a través de nuestra nueva identidad en Cristo, a través de la perspectiva de Dios. La palabra dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de nacer. Y cuando tú tienes claro eso, entonces tú podrás tener la convicción de que todas las cosas que hayan pasado, todo lo que te ha tocado vivir, Dios tiene un propósito. No importa tu pasado, Dios tiene el poder para sanar las heridas emocionales de tu pasado y hacerte libre. Pero ahora tienes que mirarte a través de tu nueva identidad en Cristo. Somos hijos de Dios. Y la palabra dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios,
todas las cosas nos ayudan para bien. Aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y entonces una mujer que asistía a una iglesia y fue violada cuando salía de trabajar, tarde de la noche, ahora con mucho dolor en su corazón, ella podría decir, pero ¿cómo? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Cómo va a hacer cosas buenas de una violación? Ahora, la voluntad de Dios no era que esa niña fuera violada. Pero les decía, hay un mundo lleno de maldad. Y nosotros también debemos ser de alguna manera, tomar precauciones. Usted no debe ignorar. Está bien, sabe que por allá, por la casa de Diana es peligroso y va a salir tan temprano sola. Sabemos que tenemos la protección de Dios, pero nosotros tenemos que ser prudentes. Si alguien anda tarde de la noche, es peligroso. Entonces, lo que quiere decir la palabra de Dios es que Dios tiene el poder para sanar a esa joven que fue abusada sexualmente, pero también tiene el poder para hacer cosas buenas de las cosas malas que nos han sucedido. No fue que Dios quiso que eso sucediera, pero Dios puede hacer cosas buenas, aún de todas las cosas malas que nos hayan sucedido. Amén. No sé qué ha pasado en tu vida, pero tú eres el mejor material para servirle a Dios. Toda persona que ha tenido que enfrentar dificultades en la vida, somos el mejor material. Mis padres se separaron cuando tenía 6 años y tuvimos que enfrentar muchas cosas. Pero ¿cómo podría decir que Dios puede hacer cosas buenas de la separación de los padres en el corazón, en la vida de sus hijos? Pero Dios me permitió conocerlo, aprender a amar a Dios. Y Dios me ha permitido ser un instrumento para ayudar a sanar a otros. He tenido la oportunidad de atender niños, personas de todas las edades, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, que sus padres se separaron, que tienen un vacío tremendo en sus corazones. Pero Dios me ha permitido ser un instrumento para ayudar a sanar los corazones heridos. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, para sanar los corazones heridos, para libertar a los cautivos y para proclamar apertura de la cárcel a los oprimidos. Yo sé lo que es vivir sin papá. Yo sé lo que sufre un hijo. Yo puedo darle un abrazo a un niño, a un hombre que no tuvo papá, y que él pueda sentir el amor de papá a través de mi vida. Pero eso solo lo hace Dios. Dios hace cosas buenas de las cosas malas que nos han sucedido. Es necesario para la sanidad del alma, además de poder fortalecer tu identidad en Cristo. ¿Cuántos recibieron en sus celulares, en WhatsApp, la lista para fortalecer la identidad en Cristo? Levanten la mano. Muy poquito, no sé qué está pasando. Pero si el número de su celular está aquí en la iglesia, Maridis, la secretaria de la iglesia, líder del grupo de pareja, envía todos los días. Estamos en un tiempo que se llama 4:21. ¿Qué significa eso? Que toda la iglesia debe levantarse a las 4 de la mañana a orar.
por 21 días. Llevamos una semana. Y cada día hay una oración particular. La oración de hoy fue por Colombia, por nuestra ciudad. Pero si a usted no le importa que le lleguen los mensajes de la iglesia, que le llegue la información de la iglesia, no puede ser que si usted tiene un problema, un motivo de oración, usted pueda mandar un llamar, un WhatsApp a la iglesia: por favor, oren por esto, por nosotros. Así que la identidad en Cristo, muchos cristianos no logran sanarse en el alma, porque para la sanidad del alma, dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no sigan la corriente de este mundo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para sanar el alma, mis amados, hay que renovar la mente. Hay que cambiar la manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. ¿Y cómo vas a renovar la mente? Por la palabra de Dios, que es viva y poderosa, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Renovar la mente. Hoy tenemos muchos cristianos que no solamente asisten a la iglesia el domingo, pero que durante la semana no estudian la Biblia, no oran. Y si tú necesitas sanar el alma, yo puedo orar por ti en el nombre de Jesús y puedo reprender cualquier demonio. Dios me ha dado autoridad, pues la palabra dice que en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En el nombre de Jesús yo reprendo de tu vida todo espíritu inmundo. Pero si tú no tienes renovación de la mente, los demonios van a volver. Así que para poder ser libres en Cristo hay que sanar el alma. Y para sanar el alma hay que renovar la mente. Y si puedo renovar mi mente, entonces ya no voy a andar en la carne, sino que voy a vivir en el Espíritu. Porque los deseos de la carne, dice Gálatas 5:19, son inmoralidad sexual. ¿Qué más? Quiero recordártelos. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Gálatas 5:19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero ¿cómo es la vida en el Espíritu? Dice en el versículo 22, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Así que la palabra de Dios va a renovar tu mente y te va a permitir que podamos vivir en el Espíritu y no según la naturaleza pecaminosa. Si alguien no sana su alma, no podrá vivir en el Espíritu, sino que va a seguir viviendo según su naturaleza pecaminosa, según su carne. Segundo punto para sanar el alma: confesión de pecados. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Un verdadero arrepentimiento va acompañado de una confesión.
Y cuando comenzaba mi vida cristiana, recuerdo que yo me decía, ojalá mis pecados fueran tan sencillos. Cuando era niño me robaba los mangos de la vecina. Tenían un palo de mango y yo me pasaba y me robaba los mangos. Pero luego que crecí, los pecados fueron diferentes. Y la confesión, ahora, Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado jamás prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza la benevolencia del Señor, la misericordia de Dios. Dios conoce tu vida, todo, pero Dios quiere que tú tengas dentro de tu arrepentimiento, tú puedas decirle con tus propias palabras, Señor, yo te pido perdón, porque yo hice esto y esto y esto, y te pido y estoy arrepentido, perdóname. Ahora, es posible que tu pecado sea muy delicado. El hecho de que me robaba los mangos cuando era niño, quizás no sea tan trascendente, pero los pecados sexuales deben ser confesados. Y Santiago 5:16 dice, confiesen sus ofensas unos a otros para que sean sanados. Y la oración del justo es poderosa. Esto es un asunto espiritual. Quizás usted ha ido a la oración y le ha dicho, Señor, perdóname por esto y por esto, pero usted todavía sigue con un hábito pecaminoso. Usted todavía sigue con una emoción destructiva. Entonces, es necesario que usted pueda abrir su corazón. Obviamente no a cualquier persona, pues usted tiene en la iglesia un equipo pastoral, varones con varones, mujeres con mujeres, o un líder con una madurez espiritual, que usted pueda abrirle su corazón. ¿Sabes? Un paciente no puede ir donde el psiquiatra y decirle, sí, doctor, lo que pasa es que yo le fui infiel a mi esposo. No tiene cómo, va. Pero Dios ha puesto una gracia en nosotros. Hay personas que dicen, yo quiero contarle algo que nunca se lo he dicho a nadie. Abrir su corazón. Pero eso es por la presencia de Dios en nuestras vidas, que inspira que una persona pueda confesar sus pecados y que podamos luego orar por esa persona, porque la oración del justo es poderosa. Y en el nombre de Jesús yo declaro sin poder todo lo que está perturbando tu mente, y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Te declaro libre en el nombre de Jesús. Es cuestión de autoridad espiritual. Pero no solo se trata de confesar, sino que el que no confiesa, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. El Señor le dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Y cuando sanó a alguien, después que lo sanó, le dijo, no sea que te venga algo peor. En esta mañana yo quiero recordarles cuánto nos ama Dios. Dios te ama. Dios es real. Y Dios quiere sanarte. Ojalá puedas tener una cita con Dios todos los días. Y le abras tu corazón. Pero si hay algo que es muy delicado,
aparta una cita pastoral. Confiésalo. Es para que seas libre. También te quiero decir algo. Satanás conoce nuestras debilidades y conoce nuestra vida. ¿Cómo es posible que una mujer o un hombre, después de varios años de estar en Cristo, caiga en una relación de adulterio? ¿Sabes por qué? Porque descuidó su vida espiritual. 2, porque no había sido sanado completamente. Si la psicología dice que una persona necesita siquiera 2 veces al año ir al psicólogo, ¿cuánto más necesitará ir donde su mentor? Algunos de ustedes nunca han sacado una cita pastoral, ni siquiera para que lo conozca. Pastor, aquí estoy, formo parte de esta familia. Que no me pase como una vez que le pregunté a una mujer: ¿y usted a qué iglesia asiste? Y me dijo: pastor, tengo 3 años de estar en esta iglesia. Pasé una vergüenza. Pero hay personas que nunca se nos acercan ni a saludar. Así que ya no pregunto, ahora les pregunto: ¿hace cuánto tiempo asistes a la iglesia? Ya no vuelvo a pasar pena. Pero es bien importante, amados, que tengamos un mentor, una mentora. Toda la vida nosotros necesitamos abrirle el corazón a alguien. Nosotros tenemos problemas, tenemos debilidades y necesitamos que alguien nos escuche y que oren por nosotros. La palabra dice: oren los unos por los otros. Pero el último punto de la sanidad del alma se llama perdonar. Perdonar. Vivimos en un mundo caído. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y cometemos errores. Somos imperfectos. Soy pastor, pero no soy perfecto. Algunos tienen una idea de que nosotros los pastores somos como dioses. No. Somos igual que ustedes, solo que Dios nos ha dado algunos dones y una gran responsabilidad. Pero si alguno se ha sentido dolido por mí, en esta mañana yo le pido perdón. Es posible que en algún mensaje yo he predicado a alguien algo y usted ha pensado que yo lo dije por usted. Cuando Dios me da un mensaje, no lo hago pensando en nadie. Dios lo sabe. Yo predico lo que Dios ponga en mi corazón. Y algunas veces digo unas cosas que ni siquiera estaban en el libreto. Alguno quizás se ha dolido porque no lo he visitado. No sé si pueda comprender cómo poder visitar a más de 1000 personas, cada una con diferentes problemas, teniendo que también apoyar mi familia. Pero hoy quiero explicarles que el enojo, el enojarse y el resentimiento abren la puerta al diablo en la vida de un creyente.
podemos decir que la falta de perdón y el enojarse es la avenida principal que Satanás usa para entrar en la vida del creyente. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 2, 10 y 11. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. No hay madurez más grande que perdonar, como Cristo nos perdonó. Las personas inmaduras se ofenden fácilmente. Y entonces, alguno de ustedes se ofendió porque el pastor no lo saludó. Pero con tanta gente, yo como no lo pude saludar. Algunos se ofenden porque alguien lo miró al de al lado y el otro se imaginó que estaban hablando de él. Algunos vienen ofendidos porque desde niños, no sé qué experiencias traumáticas tienes, pero algunos se ofenden fácilmente. Como si vivimos en un mundo imperfecto, con personas imperfectas, lo que más nos conviene a nosotros es que no nos ofendamos por nada. La madurez espiritual te permite que no te vas a ofender. A veces nosotros nos enojamos, vivimos estresados y enojados por todo. Yo reconozco que cuando yo tengo la costumbre de ser puntual, y cuando me dicen a tal hora, si yo siento que el tiempo se pasa y voy a llegar fuera de ese tiempo, yo me estreso. Soy emocional. Pero no debo enojarme por eso. He aprendido a veces a quedarme sentado y esperar que mi esposa termine de arreglarse. Pero obviamente que mi esposa tiene que maquillarse, tiene que arreglarse. Yo no tengo ni siquiera que peinarme. Pero nosotros tenemos que aprender a no enojarnos. ¿Por qué te vas a enojar con tu padre? Bien, es necesario que aprendamos a perdonar. ¿Por qué? Porque no perdonar es pecado. Y si no perdonar es pecado, rompe tu relación con Dios. Dice la oración del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero sigue diciendo la palabra: porque si ustedes no perdonan a otros sus ofensas, yo no los perdonaré a ustedes sus ofensas. Ahora, si Dios nos ama tanto, Dios conoce que si nosotros no perdonamos, vamos a estar envenenados. El resentimiento es tan tóxico como un veneno. Y se ha demostrado científicamente que la amargura y el resentimiento pueden producir no solamente ansiedad, angustia, depresión, sino enfermedades psicosomáticas. Conocí una mujer que vivía con sus manos con una artritis reumatoidea, las manos así, ¿verdad? Porque no había perdonado a su esposo. En un estudio que se realizó, mujeres que hacen cáncer de mama derecha, resentimientos con los padres. Mujeres que hacen cáncer de mama izquierda, resentimiento con el esposo. Usted quiere enfermarse. Dios te quiere sanar, te quiere bendecir. Así que lo que más nos conviene a nosotros, perdonar, es por nuestro bien. Pero nosotros, para perdonar, tenemos que perdonar a través de la cruz de Cristo.
Porque Cristo murió en una cruz por todos nuestros pecados, por los tuyos, por los míos y incluso por los pecados de aquellas personas que te ofendieron, que te hirieron. Así que nosotros tenemos que mirar a los demás a través de la cruz de Cristo. Si Dios nos perdonó a nosotros nuestros pecados, ¿cómo es que tú no puedas perdonar a aquellos que te han ofendido? Pero quizás usted dirá, pero pastor, usted no sabe lo que me hicieron. Pues yo no lo sé, Dios sí lo sabe. Pero perdonar es un asunto de la voluntad. Es un asunto del espíritu. Nadie puede perdonar verdaderamente si no está en el espíritu. Perdonar no es algo emocional, es espiritual. Porque cuando no perdonas, le abres la puerta al diablo para que él domine tu vida. Así que hoy yo quiero que usted tome una decisión de perdonar. Porque perdonar es el primer paso para la sanidad. Tú no perdonas. No perdonamos. Perdonamos para sanarnos. No nos sanamos si perdonamos, no. Primero perdonas para sanar. Así que hoy tú le vas a pedir al Espíritu Santo que traiga a tu mente aquellas personas que tú necesitas perdonar. Nombres, imágenes. Pero no importa lo que haya sucedido en el pasado. Hoy comienza un proceso de sanidad en tu alma. Y vas a hacer una declaración con tu boca de que hoy perdonas a esa persona. Y a partir de hoy vas a comenzar a bendecir y a orar por esa persona. Perdonar no es olvidar, pero sí es llevar las consecuencias del pecado de esa persona. Hoy tú asumes esas consecuencias, no importa, perdones o no, pero hoy debemos asumir esas consecuencias. Así que la sanidad del alma se da mirando nuestra vida a través de nuestra nueva identidad en Cristo. Somos nueva creación en Cristo Jesús. Tienes que mirar todo lo que haya pasado en tu vida a través de la perspectiva de Dios. Dios hace cosas buenas de las cosas malas que nos suceden. 2, necesitas confesar tus pecados. 3, necesitas perdonar. Pero es un proceso. La sanidad del alma se da, es un proceso en tu caminar con Dios. Renovar la mente con la palabra de Dios para que puedas vivir no según los deseos de la carne, sino según el Espíritu. Amén. Yo te invito a levantarte y voy a leer lo que dice Efesios 4, 31, 32. Dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Dile las personas sensatas pasan por alto las ofensas. Las personas sabias pasan por alto las ofensas. Si usted guarda en su corazón odio, usted está muerto. Escúcheme. Si usted no ama, no conoce a Dios. No ha nacido de nuevo. Porque Dios es amor. El que no ama no ha nacido de nuevo.
Así que cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos aprender a perdonar. Y Dios va a sanar todas nuestras heridas. Cierra tus ojos y adora al Señor.